Bueno, hola. Hoy les explicaré un poco sobre la técnica de carrera y todo lo que podemos aprender sobre las métricas que nos dan nuestros relojes GPS acerca de la técnica con estas métricas. Cómo podemos aprovecharlas y cómo saber cómo estamos desarrollando nuestra técnica dependiendo de estas métricas. Las métricas que vamos a ver es el TSS, el TCS, que es el tiempo de contacto con el suelo, el equilibrio del par, la cadencia, el stride length, que es la longitud de la zancada, la oscilación vertical y el ratio vertical, que son las que tienen casi todos nuestros relojes cuando usamos nuestra banda cardíaca Garmin, que nos mide estas métricas. Pasemos rápidamente a mostrar una tabla de datos donde nos muestra el TSS, que es el tiempo de contacto con el suelo. Se mide más que todo es en milisegundos, ya que el tiempo de contacto en el suelo es demasiado corto. Entre más corto sea, es mejor el rendimiento que tiene el corredor y vamos a tener una mayor economía de carrera, ¿no? Un corredor élite tiene a estar entre los 200 más o menos milisegundos. La mayoría de corredores experimentados tienen un tiempo de contacto en el suelo inferior a los 300 milisegundos. Para que lo tengas en cuenta, si tú estás entre estas datas, estás bien. Eh, Hay que aprender a no alargar tanto la zancada, tocar el suelo muy poco. Cuando la zancada se alarga mucho, el pie entra en contacto con el suelo muy pronto, muy por delante del cuerpo y hace que tu eje centro frene el avance. Se alarga el tiempo en contacto en el suelo y conlleva a los corredores a tener y a ser mucho más propensos a lesiones, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener un TSS muy bajo. Los corredores de fondo tienden a tener un TCS un poco más alto que los de velocidad, ya que obviamente los de velocidad eh, corren mucho más rápido, entonces a medida que corres más rápido el contacto es más bajo, corren más en punta también y el tiempo de contacto es más bajo. Aquí vemos nuestra pantalla más o menos como la podemos ver en tiempo real en nuestro reloj. Y pasamos al balance, que el balance básicamente es el en porcentaje, cuánto tiempo estamos en nuestro pie derecho y en nuestro pie izquierdo. Entonces esto supervisa el balance entre las dos piernas para medir la simetría de la carrera. Se expresa en porcentajes. El Garmin nos muestra qué tan uniforme estamos corriendo. Esto hay que tenerlo en relevancia dependiendo también la superficie donde corramos, ya que si corremos en superficies muy inestables, pues no nos va a dar un porcentaje muy uniforme. La mejor forma de medirlo es en una pista completamente plana y en una serie si te das cuenta si estás bien balanceado o no. Normalmente de 48 a 50 está bien si estamos en condiciones normales. Por ejemplo, en carreras de trail es complicado llegar a eso porque hay condiciones de ascenso irregular y de descenso igual, entonces eh, no no se aplica mucho. Viene la cadencia se calcula en pasos por minutos. Una cadencia óptima oscila entre los 180, entre más cerca estés de ella, de los 180 es una eficiencia muy buena. Nos mide los pasos por minutos. Eh, Hay aplicaciones como Training Peaks que nos suele salir 80. Lo que tenemos que hacer es multiplicarla por 2 porque nos mide como la cadencia de una pierna. Entonces, si tenemos una cadencia en Training Peaks de 90, eh, quiere decir que son 180 RPM. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de cadencia. Una cadencia más alta es una longitud de zancada un poco más corta. Las fuerzas inciden en el desplazamiento y mejoran la velocidad. Ayudan a evitar molestias de rodilla, tobillos y caderas, ya que una cadencia más corta es también una zancada más corta, entonces ayuda a prevenir un poco más de lesiones. Si estamos cerca de los 180 es muy buena. Si estamos muy arriba, pues es alta. Si estamos muy por abajo, se llaman bajas. Pasamos al stride length, que es la longitud de zancada, que es la distancia que recorremos en dos pasos dados, en un paso dado con cada pierna, ¿no? La longitud de zancada es una buena métrica para medir la técnica. Normalmente
la longitud depende mucho del ritmo, la cadencia y la velocidad. Depende de muchos factores como es la altura del atleta, la morfología, pies cortos o largos, la fuerza muscular y la flexibilidad. Es una métrica un poco complicada de medir, ya que la mides es por ubicación GPS, así que en ocasiones en nuestra gráfica puede ser un poco confusa. Es una gráfica que tengo allí, una métrica que tengo allí, la cual pues tampoco eh, le doy una importancia muy clara porque en unos momentos me puede medir muy bueno, en otros muy mal. Entonces, por ejemplo, si tú pasas de un ritmo de 3:30 a 6 y tu cadencia es estable, el reloj puede interpretar que la zancada se redujo y en verdad no es cierto. Entonces, afecta por los cambios bruscos de ritmo. Cuando hay fallos, GPS puede fallar mucho. Vamos con con la oscilación vertical, que es algo muy bueno. La oscilación vertical lo que nos mide es en centímetros el rebote que tenemos en la cadera. Para tener una buena técnica y una buena economía de carrera, hay que tener la cadera muy, muy estable. Estable es que, como su nombre lo dice, no oscile entre arriba y abajo. Tener la menos distancia de oscilación de la cadera nos va a hacer más efectivos y nos va a hacer gastar menos energía, ya que entre más nos despeguemos del suelo hacia arriba, más caemos con fuerza al suelo y tenemos que generar un impacto más alto y por ende gastamos más energía. Una oscilación vertical entre menor es mejor, pero va a depender también de la velocidad en la que corre. Los corredores que corren más rápido tienden a tener una oscilación vertical un poco más alta, ¿no? Eh, un corredor popular está entre 6 y 13 centímetros de oscilación vertical. Los corredores élite tienden a estar en menos de 5. Y pues ya dependiendo, las distancias también varían mucho. Si tú ves los maratonistas, tú ves que la cadera es muy estable, más no se les ve como en la cabeza que suben y bajan. Acá tenemos una gráfica que nos denota muy bien que correr no es saltar, sino es desplazarse lo más que se pueda hacia adelante, entonces con con el menor contacto en el suelo. Entonces es algo muy, muy importante revisar en la técnica, que vemos muchos corredores que se levantan mucho del suelo y el correr no es levantarse del suelo, sino avanzar. El ratio vertical es prácticamente la ecuación entre la oscilación vertical y el largo de la zancada. Se observa en porcentajes, es como la división de estas dos, ¿no? Si estamos en un porcentaje alrededor del 8, como podemos ver aquí en la gráfica en verde, estamos en unos datos muy buenos. Estamos en datos donde tenemos muy buenos. La mejor forma de ver la eficiencia de carreras mirando tanto el ratio como la oscilación vertical, para ver que no rebotamos mucho del suelo y a la vez avanzamos bastante. Expresa el ratio vertical como el movimiento en sentido horizontal. Es como el beneficio de la acción cuando corremos mientras oscilamos verticalmente. Entonces es más o menos el ratio vertical. Un ratio vertical sobre los 8% nos indica que hay un coste bajo de energía a cambio de un gran beneficio. Esto se traduce pues en una carrera más eficiente y es una de las métricas en mi conclusión más importante porque se calcula teniendo en cuenta estas dos anteriores que le dije. Eh, estas son más o menos las métricas más importantes que nos arrojan nuestros relojes y en las cuales podemos estar muy atentos para revisar la técnica. Consejos de oro, para mí que son muchísimo, muchísimo, muy importantes para el desarrollo de una buena técnica y evitar lesiones, evitar el overstriding. Evitar el overstriding o el overstriding es alargar la zancada o separar mucho nuestras piernas para alargarla. Entre más alarguemos la zancada, vamos a estar pisando más fuera de nuestro centro de gravedad y esto se va a generar a que se amplíe nuestro tiempo de contacto en el suelo y a que los apoyos sean más inestables y podemos generar más lesiones. Por eso digo que el consejo 2 es acercar la fase de apoyo al centro de gravedad. Es más importante
que tener una pisada de talón de punta o de media o de medio pie es que sea en el centro de gravedad. Independiente si pisas de talón o punta o en el centro, si lo haces en tu centro de gravedad, vas a prevenir lesiones y vas a tener menos contacto en el suelo. Los brazos, muy importante es no cruzarlos, llevarlos a tu eje centro, que no pasen tu centro, no pase tu nariz, tu brazo, ni tu izquierdo, ni tu derecho, ni se cruce atrás. Son consejos básicos, importantes y en los cuales puedes trabajar para mejorar tu técnica y el cual nos da nuestro reloj. Hoy quería aprovechar para darles estos consejos básicos, mínimos, pero demasiado importantes y muy fáciles para que ustedes mejoren su técnica de carrera. Con esto me despido. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Un abrazo. Chao, chao.